Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os quiero recomendar 4 libros para tu estudio completo del Antiguo Testamento. Si estás pensando en estudiar más detenidamente la ley, los profetas y los salmos y todo lo que ello conlleva, estos libros serán de gran ayuda para situarnos en el contexto cultural, histórico, arqueológico y literario de los diferentes libros que se encuentran en este primer bloque de las Escrituras, llamado también el Antiguo Pacto. Todos estos libros han sido y son altamente recomendados por seminarios, pastores y hermanos que tienen mucho tiempo en la fe y reconocen la importancia de todas las herramientas que ponen a nuestra disposición estos recursos para sumergirnos en esta etapa del Antiguo Testamento, donde veremos parte de la revelación bíblica del pueblo de Dios y su relación directa con el Nuevo Testamento. Lo voy a clasificar en 3 niveles para una recomendación más adecuada y para que te sea de mayor provecho. Nivel usuario, me refiero a aquellos que son lectores poco habituales. Quizá hayan leído entre 1 a 5 libros de la Biblia. Nivel medio, un lector regular, que haya leído más o menos aproximadamente entre 6 a 25 libros de la Biblia. Y nivel avanzado, al cual me estoy refiriendo a un lector recurrente, motivado a estudios con mayor profundidad. Este sería un lector de 25 a 66 libros. El cual debería ser nuestra meta, una meta a seguir. Cada libro estará identificado con alguno de estos niveles, para que te sirva de guía a la hora que vayas a elegir cualquiera de estos libros. El primero de ellos es Habla el Antiguo Testamento, un examen completo de la historia y la literatura del Antiguo Testamento, por la editorial Portavoz. El autor es Samuel J. Schultz, quien es profesor de Biblia y Teología. Además, se ha desempeñado como pastor y es el autor del tan conocido comentario bíblico Portavoz, que veremos más adelante en otro vídeo. Este libro cubre una completa gama de estudios sobre la Biblia. El autor está interesado principalmente en dar al lector una visión clara de los fundamentos arqueológicos, geográficos, históricos y lingüísticos. De ahí el nombre Habla el Antiguo Testamento, a través de esta rama de estudio. Este libro es un resumen completo del trasfondo histórico del Antiguo Testamento, con más de 400 páginas que nos ayudará a entender mejor el Antiguo Testamento desde el tiempo de Abraham hasta la venida del Mesías y su relación e influencia con el Nuevo Testamento. En su contenido de 25 capítulos busca cubrir todos los acontecimientos que ocurrieron desde Génesis hasta Malaquías, preparando el camino hacia el nuevo pacto o el cumplimiento de la promesa. En la introducción tendríamos origen y contenido, transmisión del texto hebreo, las versiones como la Septuaginta, el significado. ¿Qué viene a decir con el significado? Va a responder a 2 preguntas importantes. ¿Cómo llegó el Antiguo Testamento a nosotros? ¿Como un relato de cultura o historia secular? ¿O tiene solamente valor como la literatura nacional de los judíos? En el capítulo 1 seguimos con el periodo de los principios, el relato de la creación, la caída del hombre y sus consecuencias, el diluvio, el nuevo principio del hombre. Capítulo 2, la edad patriarcal. Vemos ahí aquí a Abraham, Isaac, Jacob. También vamos a ver al final de Génesis José. El capítulo 3, la emancipación de Israel, los acontecimientos contemporáneos, la religión de Egipto, la fecha del Éxodo, el relato bíblico. También veremos la ruta hacia el monte Sinaí. Capítulo 4, la religión de Israel, el pacto, el decálogo, las leyes para un vivir santo, el santuario, el sacerdocio, las ofrendas. Aquí desarrollará más completamente lo que es Levítico, Deuteronomio. Capítulo 5, preparación para la nacionalidad, organización de Israel, peregrinación en el desierto, instrucciones para entrar en Canaán, pasado y futuro. Capítulo 6, la ocupación de Canaán. Esto va a ser desarrollado en la época de los jueces. Capítulo 7, tiempos de transición, las naciones vecinas bajo el caudillaje de Elí y Samuel, el primer rey de Israel. Aquí veremos aspectos del primer libro de Samuel. Seguimos con el capítulo 8, unión de Israel bajo David y Salomón, la unión davídica y expansión, la era dorada de Salomón. Esto se encuentra en segunda de Samuel. Capítulo 9, el reino dividido, cronología, fechas importantes, el relato bíblico y acontecimientos concurrentes. También he de decir que los hechos ocurridos antes de los tiempos davídicos tienen que ser considerados como aproximados, ya que no hay un consenso único sobre las fechas. Luego del reino davídico sí que podemos establecer unas fechas un poco más exactas. En el capítulo 10 sigue la sucesión septentrional, que es el reino del norte. Vemos la familia real de Jeroboam, la dinastía de Basa y los gobernantes ómridas de Omri. Capítulo 11, los israelitas del sur, el reinado del sur, el reino de Jeroboam, Abán, Josafat, Joram, Ocasías.
Capítulo 12, revolución, recuperación y ruina, la dinastía de Jehú, Joacás, esto es más o menos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Capítulo 13, Judá sobrevive al imperialismo asirio. Aquí veremos cada personaje con un hecho característico. Atalía, un reinado de terror, Joás, reforma y reincidencia, Uzías o Azarías, prosperidad, Acaz, administración pro-asiria, Manasés, idolatría y reforma, Amón, apostasía. El siguiente capítulo, el desvanecimiento de las esperanzas de los reyes davídicos. En la época de Josías, de Joacim. Capítulo 15, los judíos entre las naciones, Babilonia, Nabucodonosor. Seguramente que estos aspectos son muy conocidos. Seguimos con los persas, luego seguimos con el capítulo 16, la buena mano de Dios, cómo Dios restablece a su pueblo a pesar de su desobediencia. Jerusalén restablecido, la historia de Esther, Esdras el reformador, Nehemías el gobernador. Capítulo 17, interpretación de la vida. Aquí vamos a ver la literatura sapiencial o poética. Tenemos a Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Seguimos con el capítulo 18, Isaías y su mensaje, con el profeta en Jerusalén, los escritos de Isaías, análisis de este libro. Como hemos podido ver hasta aquí, los capítulos anteriores se han distinguido por los hechos o acontecimientos en el desarrollo de la revelación bíblica. Y a partir de aquí, a partir de este capítulo 18, los capítulos se titulan según los profetas, mayores o menores. Capítulo 18 era Isaías y su mensaje. Capítulo 19, Jeremías, un hombre de fortaleza. Sigue el capítulo 20 con Ezequiel, el atalaya de Israel. Capítulo 21, Daniel, hombre de estado y profeta. Capítulo 22, en tiempos de prosperidad, Jonás, Amós, Oseas. Capítulo 23, advertencias a Judá, con Joel, Miqueas y Sofonías. Capítulo 24, las naciones extranjeras en las profecías, Abdías, Nahum, Habacuc. Y como último capítulo, el capítulo 25, después del exilio. Los tiempos de la reconstrucción de Jerusalén, Ageo, promotor del programa de construcción, Zacarías, Israel en un mundo en el ocaso, y Malaquías, el aviso profético final. Como ayuda complementaria se incluirán mapas para ayudarnos con la cronología del desarrollo del Antiguo Testamento, además de tener una mejor comprensión de los factores geográficos, sea de fronteras, ya que constantemente cambiaban, o de pueblos o reinos destruidos que muchas veces florecían o declinaban. Aquí lo vamos a poder ver en los índices de texto bíblico, índice de los mapas e índice de nombres y asuntos. El autor muestra un excelente juicio al evaluar los hechos y señala las conclusiones a las que estos hechos conducen inevitablemente. Una de las características del libro es la reserva con la que el autor se enfrenta a algunas materias cuando la evidencia no es concluyente. En tales casos, el Dr. Schulz, que es el autor de este libro, señala la posibilidad de otros criterios y pone un cuidado especial al exponer su propia opinión. Es un libro muy bien cuidado en cuanto a cada tema que expone. Recomendable para aquellos hermanos que quieran profundizar en esta etapa de la Biblia y también para aquellos que previamente ya hayan leído algunos libros del Antiguo Testamento, para que sea de mayor provecho. Este libro yo lo recomendaría a aquellos que tienen un nivel medio de lectura, entre 6 a 25 libros de la Biblia. El segundo libro que te recomiendo se llama Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, por la editorial Portavoz. El autor es Gleason Archer, que fue profesor emérito de Antiguo Testamento, además de ejercer estudios específicos sobre este mismo tema. Esta sería la edición anterior. Ahora existe una edición más actualizada en el cual tendría una portada diferente como esta, pero con el mismo contenido. Todo el material viene a ser exactamente el mismo. Este es uno de los mejores libros sobre crítica textual tradicional, que respeta la fidelidad histórica de las Sagradas Escrituras. El propósito de este libro es el de proveer un texto sencillo y útil para estudiantes y seminaristas no iniciados en la crítica al Antiguo Testamento. Este libro cuenta con más de 500 páginas llenas de información sobre esta parte de la palabra de Dios. El conocido pastor y escritor Elvis Carballosa dice acerca de este libro: este es el mejor libro sobre este tema que hay disponible en castellano. En su contenido inicial encontraremos ilustraciones, prefacio, abreviaturas y una introducción y la inspiración al Antiguo Testamento. Y luego estará dividido en dos secciones. Primera parte, introducción general, y la segunda parte, introducción especial. En la primera parte distinguiremos temas de alta dificultad, como son la canonicidad, la historicidad, la inspiración, los problemas textuales y la alta crítica. En este bloque encontraríamos temas como los manuscritos hebreos y las primeras versiones,
la baja crítica del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, lo cual es muy importante saberlo desde un principio, lo que es el canon y todo lo que ello encierra, historia de la teoría documental del Pentateuco, alta crítica del Pentateuco en el siglo XX, la paternidad literaria del Pentateuco. Ha habido mucho debate en saber y en distinguir si ha sido realmente Moisés a quien se le atribuye los escritos de estos 5 primeros libros. Luego seguiríamos con variantes y parónimos como criterio para una división según las fuentes de origen, palabras tardías y arameísmos como criterio para una división según las fuentes de origen. Aquí veremos también un poco sobre las raíces de las lenguas semíticas. Seguimos con la reconstrucción de la historia, del preprofético y profético, reconstrucción de la historia hebrea en el periodo sacerdotal y evidencias arqueológicas sobre la antigüedad del Pentateuco. Va a haber mucho debate sobre el tema del Pentateuco. En la segunda parte está referida a la introducción especial, que trata las dificultades específicas de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Incluye información sobre el trasfondo de todos los escritos y un bosquejo de su plan general. En esta sección ya desarrollará libro a libro, pasando por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todos los libros del Antiguo Testamento. También habrán estudios específicos sobre introducción a los profetas, como Abdías, Joel y Jonás, como libros históricos posteriores al exilio, que son Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Profetas posteriores al exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías, introducción a la poesía hebrea, los salmos, los libros de sabiduría, que son Job y Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Al final cuenta con apéndices muy interesantes. El primero de ellos, una cronología del Antiguo Testamento. Seguiríamos con el apéndice número 2, anacronismos e inexactitudes en el Corán. Aquí compara algunos de los pasajes del Corán, llamados suras, y los contrasta con las de las escrituras. Seguimos con el apéndice 3, anacronismos e inexactitudes en las escrituras de los mormones. De la misma manera que se hizo con el Corán, se hará contra los escritos de los mormones, comparándola con las escrituras. Apéndice 4, inventario de los manuscritos bíblicos de las cuevas del Mar Muerto, o también llamado Qumran. Para terminar con índice de textos bíblicos e índice de temas y nombres. Este material presenta las diferentes posturas y expone sus conclusiones de una manera en la que con toda esa información podamos entenderla y juzgarlas fácilmente. También brinda un panorama general del tema para pastores y estudiosos de la Biblia. Para una mayor claridad, el autor ha desarrollado los puntos principales con un lenguaje para todo público, que se puede entender y apreciar. Este libro es muy recomendado para aquellos estudiantes serios de la Biblia. Si no has leído aún el Antiguo Testamento, será mejor que lo hagas para que luego puedas beneficiarte recién de este material. Este material es de muy alto nivel y aunque sea escrito de una manera sencilla, yo lo recomendaría para aquellos que ya tienen alguna noción de lo que es el Antiguo Testamento. Yo lo pondría este libro en un nivel avanzado. El tercer libro de esta serie se llama Hacia una teología del Antiguo Testamento, por la editorial Vida. El autor es Walter C. Kaiser, hijo. Es un erudito del Antiguo Testamento, escritor, orador y educador, además de profesor del Antiguo Testamento y lenguas semíticas. Una de las mayores crisis que tenemos es reconocer la teología bíblica dentro del texto, además de la incapacidad de reafirmar y aplicar la autoridad de la Biblia. Una buena comprensión de la teología bíblica es aquella que nos muestra un mapa en el que cada escritor bíblico contribuyó consciente y deliberadamente en los textos antiguos. En el contenido distinguiremos 3 diferentes partes. En la primera parte de su libro, el Dr. Kaiser discute la dificultad inherente al determinar la verdadera naturaleza, método, alcance y motivación para la teología del Antiguo Testamento. Vemos aquí en la primera parte definición y método. Capítulo 1, importancia de la definición y la metodología. Capítulo 1, importancia de la definición y la metodología. Aquí veremos la naturaleza de la teología del Antiguo Testamento, el método de la teología y el alcance que tiene la teología dentro de todos los parámetros del Antiguo Testamento. Capítulo 2, identificación de un centro teológico canónico. ¿Eran los escritores del Antiguo Testamento conscientes de que a medida que iban añadiendo los textos sagrados, estos formaban parte de la revelación bíblica? Esta es una pregunta que se va a desarrollar en este capítulo 2. Además de todo lo concerniente al aspecto del canon, también muestra pasajes claves acerca de la promesa en el Antiguo Testamento. Capítulo 3, desarrollo de un bosquejo para la teología del Antiguo Testamento. 4, enlaces entre épocas históricas de la teología. En la segunda parte, aplica su solución en forma clara y metódica, al discutir
en forma cronológica los periodos del Antiguo Testamento, desde el prepatriarcal hasta el postexílico. Como podemos ver, la segunda parte se llama Materiales para una teología del Antiguo Testamento, el prolegómeno a la promesa, la era prepatriarcal. Esto lo veremos con Abraham. Capítulo 6, provisiones en la promesa, la era patriarcal. Aquí veremos a Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 7, pueblo de la promesa, la era mosaica. El profeta de Dios evidentemente en esta época era Moisés. Luego sigue con el capítulo 8, lugar de la promesa, la era premonárquica. Aquí se revisarán las historias de Josué, jueces e incluso Samuel y reyes. Capítulo 9, rey de la promesa, la era davídica. Aquí son los tiempos de David. Capítulo 10, vida en la promesa, la era sapiencial. Se concentrará en Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y los Salmos sapienciales. Capítulo 11, día de la promesa, siglo IX. Capítulo 12, siervo de la promesa, el siglo VIII. Incluye las obras de Jonás, Oseas, Amós, Isaías y Miqueas. Capítulo 13, renovación de la promesa, siglo VII. Seguirá con profetas como Sofonías, Habacuc, Nahum y Jeremías. Capítulo 14, reino de la promesa, profetas del exilio, los cuales son Daniel y Ezequiel. Capítulo 15, triunfo de la promesa, tiempos postexílicos. Tenemos aquí las historias de Esdras, Nehemías, Esther y Crónicas y las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías. Llegaríamos a la tercera parte, en el cual tendremos una sección especial de este libro en el cual examina las conexiones que tienen entre la teología del Antiguo y el Nuevo Testamento. También incluye una bibliografía con notas, índice de autores, índice temático, índice de referencias bíblicas e índice de palabras hebreas. Este libro cuenta con muy buenas introducciones al Antiguo Testamento, un breve panorama sobre los debates teológicos del Antiguo Testamento y la perspectiva del autor, en este caso Kaiser, sobre cómo entender el Antiguo Testamento en su conjunto, adoptando una teología bíblica y además explica de una manera clara y precisa el procedimiento y la razón, además de la necesidad de llegar a una teología bíblica correcta del Antiguo Testamento. Este libro yo lo recomendaría a aquellos que tienen un nivel entre intermedio y avanzado. El último y no menos importante se llama Introducción al Antiguo Testamento, por la editorial Libros Desafío. Los autores son Tremper Logman III, que fue profesor de estudios bíblicos, y de Raymond B. Dillard, que fue profesor de lengua y literatura del Antiguo Testamento. Esta obra es el fruto de la ardua labor de dos reconocidos eruditos del Antiguo Testamento. Este libro nos ofrece lo más reciente de la investigación y la erudición veterotestamentaria. Este libro ha tenido muy buenas referencias por todo el material que contiene, debido a que incluye el análisis literario de cada libro del Antiguo Testamento, así como el análisis teológico, información histórica y su relación con el Nuevo Testamento de una manera tan estrecha. Además de incluir cuadros ilustrativos, el contenido ha sido escrito con la intención de llegar a comprender la naturaleza historiográfica del Antiguo Testamento. El nivel avanzado que posee esta introducción lo cataloga en tres diferentes temas: el trasfondo histórico, el análisis literario y el mensaje teológico. En el contenido encontraremos una introducción donde nos detalla todas las características que nos vamos a poder encontrar en cada libro del Antiguo Testamento. Punto 1. Sobresalen sus introducciones especiales, es decir, se focaliza en cada libro, le da muchísima importancia a cada libro de la Biblia. Punto 2. Dialoga en forma amigable con el método histórico crítico. Punto 3. Trata con el significado de cada libro, pero lo hace no en forma aislada, sino dentro del contexto canónico. Y luego, en cada libro que vamos a ver, en cada libro que va a desarrollar, desde Génesis hasta Malaquías, veremos secciones muy específicas que se va a repetir en cada uno de ellos. Tendrá estos puntos a tener en cuenta en su desarrollo de estudio. El primero, una introducción, luego seguiría una amplia bibliografía, seguiría con antecedentes históricos, todo lo referente al mundo antiguo. Punto 4. Análisis literario. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de literatura, a cuál de ellos pertenece cada libro de la Biblia. Punto 5. Mensaje teológico. ¿Cuál es la teología de cada libro en particular? Y punto 6. Una perspectiva novotestamentaria, refiriéndose a la relación que tiene con el Nuevo Testamento desde el Antiguo Pacto. Este libro nos provee una actualizada introducción al Antiguo Testamento. Si quieres una buena herramienta que concentre y aglutine toda la información necesaria sobre la alta crítica y las diferentes posturas entre los escritos del canon del Antiguo Testamento,
además de un panorama de cada libro, este sería una muy buena opción. Y eso es a pesar de que muchas veces el lenguaje y las referencias a la alta crítica por parte de los eruditos es un poco más compleja que los anteriores. Me ha gustado mucho la forma de concluir dichos análisis, enfatizando las posturas más coherentes y relevantes. Está dedicado más para aquellos que estudian a profundidad las escrituras. Si tú eres uno de ellos, pues encontrarás un gran valor en este libro, además de que es inmensamente rico en referencias. Este libro lo recomiendo a aquellos que tienen un nivel avanzado, o aquellos de nivel medio que se estén acercando mucho al nivel avanzado. Lo digo únicamente para que puedas sacar el mayor provecho a cada libro que te estoy recomendando. Bueno, todos estos libros son altamente recomendables, todos, cada uno de ellos. Son útiles para ayudarnos a comprender mucho mejor no solo los libros del Antiguo Testamento, de una manera aislada y particular, sino su teología en su conjunto, su mensaje y su relación constante con el Nuevo Testamento, donde vemos las promesas cumplidas en la persona de Jesús. En Lucas capítulo 24:44 dice: y les dijo, esto es lo que yo os decía, cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo reafirma también en Lucas 24:27 que dice, y comenzando por Moisés, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Si te gustó el vídeo, apóyame con un like, te invito a suscribirte y a no perderte ninguno de estos materiales. Bueno, hasta aquí mis 4 recomendaciones para estudiar el Antiguo Testamento. Nos vemos hasta el próximo vídeo.